siguiente episodio contiene relatos y testimonios relacionados con fenómenos paranormales, prácticas ocultistas y experiencias que algunas personas pueden considerar perturbadoras. La historia que escuchará está inspirada en testimonios difundidos y forma parte del folclore contemporáneo del misterio en México. Algunas descripciones pueden resultar inquietantes para audiencias sensibles. Se recomienda discreción al escuchar este contenido, especialmente para menores de edad. El propósito de este episodio es informativo y entretenimiento, explorando historias y relatos que forman parte de la cultura paranormal. No se pretende afirmar ni confirmar la veracidad de los hechos narrados. Escucha con mente abierta y saca tus propias conclusiones. Hay objetos que fueron creados para acompañarnos. Objetos que decoran habitaciones. Objetos que guardan recuerdos. Objetos que aparentemente son completamente inofensivos. Pero algunas veces, algunos de esos objetos terminan rodeados por historias tan perturbadoras que sobreviven al paso del tiempo. Historias que son transmitidas de generación en generación. Historias que provocan pesadillas. Historias que obligan a preguntarnos si realmente estamos solos. Porque cuando una leyenda permanece viva durante décadas, cuando miles de personas aseguran haber sentido miedo al estar cerca de un mismo objeto, y cuando los testimonios continúan apareciendo incluso después de tantos años, es inevitable preguntarse, ¿y si fuera verdad? Durante más de 50 años, una muñeca ha permanecido encerrada detrás de una vitrina, inmóvil, silenciosa, observando. Una muñeca que ha sido relacionada con presuntas posesiones, ataques inexplicables, accidentes extraños y experiencias que desafían toda lógica. Una muñeca cuyo nombre es conocido incluso por personas que jamás se han interesado en lo paranormal. Una muñeca que, según algunos investigadores, jamás debió haber existido. Pero esta noche no solo hablaremos de ella, porque recientemente ocurrió algo que volvió a colocar esta historia en el centro de atención del mundo paranormal. Una noticia que se propagó por redes sociales. Una noticia que provocó miles de teorías. Una noticia que hizo que muchos recordaran las advertencias que durante años han acompañado a este objeto. La inesperada muerte de Dan Rivera, un investigador paranormal, un hombre que dedicó gran parte de su vida a estudiar fenómenos inexplicables y una de las personas encargadas de custodiar y presentar a la muñeca más famosa del mundo. Su fallecimiento provocó una ola de preguntas que aún siguen sin respuesta. ¿Fue una coincidencia? ¿O existe algo más detrás de esta historia? Esta noche recorreremos los orígenes de una de las leyendas más aterradoras de la era moderna. Exploraremos testimonios, investigaciones, teorías y los acontecimientos que han llevado a miles de personas a creer que la historia de Annabelle todavía no ha terminado. Así que apaga las luces, ponte cómodo
y súbele el volumen a tus audífonos, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que ves uno de los casos más famosos del mundo paranormal. Esto es Annabelle, la muerte de Don Rivera y la maldición que nadie puede explicar. Estás escuchando Ecos del Oculto. Capítulo 1. El origen de Annabelle, la muñeca que nunca debió existir. Antes de comenzar esta historia, quiero que imagines algo. Imagina que recibes un regalo, algo sencillo, algo que parece completamente inofensivo. Tal vez una fotografía antigua, una caja de música o una muñeca. La colocas en una repisa, la observas durante unos segundos y continúas con tu vida. Jamás pensarías que ese objeto podría convertirse en el centro de una pesadilla. Jamás pensarías que años después millones de personas conocerían su nombre. Y mucho menos imaginarías que ese objeto sería considerado por muchos como uno de los más peligrosos del mundo. Pero eso es exactamente lo que ocurrió con Annabelle. La historia que nos lleva hasta principios de los años 70. Una época muy distinta a la actual. No existían teléfonos inteligentes. No había redes sociales. No había cámaras grabando cada rincón de una casa. Los fenómenos extraños dependían únicamente del testimonio de quienes los experimentaban. Y precisamente por eso, muchas historias terminaban perdiéndose en el tiempo. Sin embargo, esta historia sobrevivió. Y sobrevivió porque las personas involucradas jamás pudieron olvidar lo que vivieron. Todo comenzó cuando una joven estudiante de enfermería llamada Dana recibió una muñeca Raggedy Ann como regalo. La muñeca tenía un aspecto amigable, cabello rojo de hilo, ojos grandes, una sonrisa cosida que parecía transmitir tranquilidad. Nada en ella resultaba amenazante. Nada parecía fuera de lugar. Dana la llevó a su apartamento y la colocó sobre su cama. Compartía la vivienda con su amiga Angie. Las dos llevaban una vida relativamente normal. Estudiaban, trabajaban, salían con amigos. Y como muchas jóvenes de su edad, intentaban construir su futuro. Durante los primeros días, la muñeca pasó completamente desapercibida. Era simplemente un objeto decorativo, algo que más dentro del pequeño apartamento. Pero las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron detalles insignificantes, pequeñas situaciones que parecían fáciles de explicar. Dana dejaba la muñeca sentada sobre la cama antes de salir a trabajar. Al regresar,
la encontraba en otra posición. A veces aparecía recargada contra la pared. Otras veces parecía estar mirando hacia una dirección distinta. Nada demasiado extraño. Bueno, al menos al principio. Las dos amigas asumieron que simplemente olvidaban dónde la habían dejado. Después de todo, cualquiera puede equivocarse. Pero con el paso de las semanas, los movimientos se hicieron más evidentes. La muñeca aparecía en habitaciones diferentes. La encontraban sentada en el sofá, en la cocina, incluso cerca de la puerta principal. Lugares donde ninguna de las dos recordaba haberla colocado. Lo verdaderamente inquietante era que estos cambios ocurrían cuando ambas estaban fuera del apartamento. Cada vez era más difícil encontrar una explicación lógica. Las dudas comenzaron a transformarse en preocupación, y la preocupación pronto se convirtió en miedo. Una tarde, Dana regresó a casa después de una larga jornada. Todo parecía normal. Pero cuando entró a su habitación, sintió algo extraño. La muñeca estaba sentada sobre la cama, las piernas cruzadas, los brazos acomodados cuidadosamente sobre el regazo, como si alguien lo hubiera colocado deliberadamente en esa posición. El problema era que nadie había entrado al apartamento. Aquella noche casi no pudieron dormir. Y aunque intentaron convencerse de que existía una explicación racional, ambas comenzaron a sentirse observadas, como si hubiera alguien más dentro de la vivienda. Alguien que permanecía oculto, esperando, observando. Con el paso de los días aparecieron nuevos fenómenos, esta vez mucho más difíciles de ignorar. Pequeños papeles comenzaron a aparecer en distintos lugares del apartamento, sobre las mesas, junto a las puertas, cerca de las ventanas. Las notas contenían mensajes breves escritos a mano, mensajes que ninguna de las dos reconocía. Mensajes que decían: ayúdenme, ayúdalo, ayúdenos. Pero lo más perturbador era que estaban escritos sobre papel pergamino, un material que no existía dentro del apartamento. Dana y Angie revisaron cada habitación, cada cajón, cada armario. No encontraron nada parecido. Era como si alguien estuviera entrando únicamente para dejar aquellos mensajes, o como si algo lo estuviera escribiendo. Lou, amigo cercano de las dos jóvenes, y posiblemente la primera persona que creyó que Annabelle era peligrosa. Desde el primer momento, Lou sintió rechazo hacia la muñeca. No podía explicar exactamente por qué. Simplemente tenía la sensación de que algo no estaba bien. Decía sentirse incómodo cada vez que estaba cerca de ella, como si la muñeca lo observara, como si hubiera algo detrás de esos ojos inmóviles. Pero las advertencias de Lou fueron ignoradas. Pero una noche ocurrió algo que cambiaría todo. Lou se quedó dormido en el apartamento. En medio de la madrugada despertó sobresaltado. Inmediatamente comprendió que algo estaba mal. No podía moverse,
Intentó incorporarse, pero no pudo. Intentó gritar y no pudo. Intentó mover las manos y nada. Era como si una fuerza invisible estuviera sujetándolo. Y entonces la vio. La vio al pie de la cama. La muñeca. Annabelle, observándolo. Lou afirmó que la muñeca comenzó a acercarse lentamente, sin hacer ruido, sin mover los labios, sin mostrar expresión alguna, simplemente avanzando cada vez más cerca, hasta llegar a su pecho. Entonces sintió una presión insoportable alrededor del cuello, como si unas manos invisibles estuvieran intentando estrangularlo. La respiración comenzó a faltarle, el miedo se transformó en pánico y justo antes de perder el conocimiento, todo desapareció. Cuando despertó, la habitación estaba vacía. La muñeca permanecía inmóvil, pero para Lou aquello no había sido un sueño. Él estaba convencido de que algo había intentado atacarlo, y lamentablemente aquello no sería el último incidente, porque pocos días después viviría una experiencia aún más aterradora, una experiencia que lo marcaría para siempre y que terminaría convenciendo a todos de buscar ayuda. La ayuda que finalmente pondría esta historia en manos de los investigadores paranormales más famosos del mundo, Ed y Lorraine Warren. Los mismos investigadores que años después afirmarían algo escalofriante, algo que transformaría para siempre la leyenda de Annabelle. Porque según ellos, la entidad detrás de la muñeca jamás fue el espíritu de una niña, y lo que realmente habitaba cerca de ella era mucho más peligroso de lo que cualquiera pudiera imaginar. Capítulo 2. El viaje maldito y el nacimiento de una leyenda. Una vez que Ed y Lorraine Warren tomaron la decisión de retirar a Annabelle del apartamento de Tony y Angie, pensaron que lo más difícil había terminado. La investigación estaba completa. La muñeca había sido identificada y finalmente sería trasladada a un lugar donde podría ser estudiada y mantenida bajo observación. Pero si los relatos de los Warren son ciertos, la entidad asociada a Annabelle no estaba dispuesta a marcharse en silencio. Según contó Ed Warren durante años en conferencias y entrevistas, el viaje de regreso a Connecticut comenzó de manera aparentemente normal. La muñeca fue colocada cuidadosamente dentro del automóvil. Nadie habló demasiado durante los primeros kilómetros, pero sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los problemas. Mientras conducían por una carretera secundaria, él notó algo extraño. El vehículo respondió con lentitud. La dirección parecía más pesada. Pocos minutos después, el motor se apagó inesperadamente. El automóvil perdió potencia y durante unos segundos avanzó únicamente por la inercia. Él logró controlar el volante y detenerse. Pensó que se trataba de una falla mecánica. Después de todo, cualquier vehículo puede presentar problemas. Pero una vez que reanudaron el viaje,
Volvió a suceder. Y luego otra vez. Y otra. Los apagones se repitieron una y otra vez. En ocasiones ocurrían al acercarse a una curva. Otras veces mientras descendían una pendiente. Lo suficiente para generar preocupación, pero no suficiente para detener el viaje. Lorraine observaba la muñeca desde el asiento trasero. Y según contaría años después, la sensación dentro del vehículo era extraña, muy pesada, como si una tensión invisible hubiera llenado el interior del automóvil, como si algo estuviera observándolos, esperándolo. En un momento determinado, él decidió detenerse por completo. Abrió la puerta, tomó agua bendita y comenzó a rezar. Según su relato, bendijo la muñeca mientras pronunciaba varias oraciones de protección. No era la primera vez que realizaba algo similar. Había enfrentado numerosos casos difíciles, pero este le producía una sensación particularmente inquietante. Después de la bendición, los problemas mecánicos disminuyeron, al menos temporalmente. Los Warren continuaron su camino hasta llegar a Connecticut. Y aunque finalmente consiguieron llevar la muñeca a casa, la experiencia dejó profunda impresión en ambos. Para ellos, el viaje había sido una advertencia, una señal de que aquello estaba lejos de haber terminado. Durante los primeros días, Annabelle permaneció dentro de la oficina de los Warren. La habitación era utilizada para almacenar objetos relacionados con investigaciones paranormales, como fotografías, grabaciones, documentos y artefactos recuperados de distintos casos. Sin embargo, Annabelle parecía atraer una atención especial. Visitantes que acudían a la casa afirmaban sentirse incómodos al verla. Algunos aseguraban experimentar mareos. Otros decían sentir escalofríos repentinos. Y hubo quienes afirmaron escuchar pequeños ruidos provenientes del lugar donde permanecía la muñeca. Aunque nada de esto podía probarse de forma concluyente, los relatos comenzaron a acumularse. Cada nuevo testimonio fortalecía la reputación de Annabelle, y poco a poco su nombre empezó a circular entre investigadores paranormales de todo el país. Pero el incidente que más contribuiría a su fama ocurriría poco tiempo después. Según la versión relatada por los Warren, un joven visitó la propiedad junto a su novia. Tras escuchar la historia de la muñeca, reaccionó con burla. Se acercó, golpeó la vitrina y comenzó a desafiarla. Según los relatos, el joven afirmó que no creía en fantasmas, no creía en demonios, y mucho menos en una muñeca de trapo. Lorraine le pidió que se detuviera. Él también la advirtió, pero el visitante continuó riéndose y finalmente abandonó la propiedad. Horas después, mientras regresaba en motocicleta junto a su novia, sufrió un accidente fatal. La historia se difundió rápidamente. Con el tiempo se convirtió en una de las leyendas más conocidas relacionadas con Annabelle. Los escépticos señalaron que no existían pruebas suficientes para relacionar ambos eventos. Los creyentes, por otro lado, estaban convencidos de que aquello había sido una advertencia y no sería la única historia. A medida que los años avanzaban, más personas comenzaron a compartir experiencias similares. Algunos visitantes aseguraban haber sentido una presión extraña en el pecho
Después de observar a la muñeca, otros afirmaban experimentar pesadillas recurrentes. Incluso hubo quienes aseguraban que algo parecía seguirlos después de abandonar la propiedad. La mayoría de estas historias jamás pudo verificarse, pero sin embargo, contribuyeron a alimentar una leyenda que crecía con cada nuevo relato. Con el paso del tiempo, los Warren comprendieron que Annabelle se había convertido en una pieza central de una colección, y por esa razón decidieron trasladarla a un lugar más seguro, un lugar donde pudiera mantenerse bajo observación constante. Así nació el famoso Museo Ocultista de los Warren, un sitio que alberga algunos de los objetos más inquietantes recopilados durante décadas de investigaciones. Máscaras rituales, muñecas, objetos utilizados en presuntos cultos, artefactos relacionados con exorcismos y piezas asociadas con fenómenos inexplicables. Pero incluso dentro de aquella colección, Annabelle ocupaba un lugar especial. Los Warren mandaron construir una vitrina diseñada específicamente para ella. La caja fue bendecida, sellada y colocada en una zona destacada del museo. En el cristal aparecía una advertencia sencilla pero contundente: bajo ninguna circunstancia abrir. La frase se convertiría en parte inseparable de la leyenda. Miles de visitantes acudieron al museo durante las siguientes décadas, muchos únicamente para verla. Algunos llegaban con curiosidad, otros con miedo, y unos cuantos con la esperanza de experimentar algo paranormal. Mientras tanto, el nombre de Annabelle continúa creciendo en libros, programas de televisión, hasta en documentales, y finalmente películas inspiradas en su historia hicieron que su fama alcanzara niveles internacionales. La muñeca de trapo que una vez permaneció olvidada en el apartamento de una estudiante, ahora era conocida en todo el mundo. Pero el tiempo no se detiene para nadie. Los años pasaron. Ed Warren falleció. Posteriormente Lorraine también. Y la responsabilidad de proteger el legado del museo recayó sobre una nueva generación de investigadores. Personas que crecieron escuchando aquellas historias. Personas que comprendían la importancia cultural de los casos Warren. Y entre ellas destacaba un hombre: Dan Rivera, veterano del ejército, investigador paranormal, conferencista y uno de los principales representantes de la New England Society for Psychic Research. Durante años, Rivera ayudó a preservar y compartir las historias relacionadas con los Warren. Conocía cada rincón del museo, conocía cada objeto y, por supuesto, conocía perfectamente a Annabelle. Nadie imaginaba que décadas después de haber sido encerrada tras aquel cristal, la muñeca volvería a convertirse en noticia mundial y que el nombre de Dan Rivera quedaría ligado para siempre a una nueva controversia. Una controversia que reviviría viejas preguntas, viejos temores y viejas teorías. Porque cuando Annabelle abandonó nuevamente su encierro para emprender una gira por distintas ciudades, muchos comenzaron a preguntarse si era buena idea mover un objeto rodeado de tanta historia. Nadie podía imaginar lo que estaba por suceder, y mucho menos que una inesperada tragedia volvería a colocar a la muñeca más famosa del mundo en el centro de la conversación paranormal.
Comunidad, hasta ahora hemos recorrido la inquietante historia de Annabelle, una muñeca que durante décadas ha sido señalada como uno de los objetos más peligrosos dentro del mundo paranormal. Pero aún no hemos llegado a la parte más perturbadora, porque después de conocer quién fue Dan Rivera y cómo dedicó gran parte de su vida a investigar fenómenos inexplicables, todavía nos queda descubrir por qué su fallecimiento ha provocado tantas teorías, debates y preguntas que siguen sin respuesta. Pero antes de continuar, quiero agradecerte por acompañarme esta noche. Si disfrutas de los relatos paranormales, las leyendas urbanas, los misterios sin resolver, las exploraciones de lugares abandonados y las historias que desafían toda explicación lógica, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Puedes encontrarnos en Facebook como Ecos del Oculto. También estamos en YouTube como babayaga-edlo, en TikTok como babayaga-rpo. Si tienes una historia paranormal, una experiencia inexplicable o un relato que quieras compartir con nuestra audiencia, puedes escribirme a ecosdeloculto25@gmail.com y tal vez tu historia aparezca en un próximo episodio. Además, recuerda compartir este podcast con tus amigos y familiares. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando los misterios más oscuros y fascinantes que existen. Y ahora, mira a tu alrededor, porque lo que viene a continuación podría ser que veas la historia de Annabelle de una forma completamente distinta. Así que, quédate conmigo, porque estás escuchando Ecos del Oculto. Durante décadas Annabelle permaneció encerrada detrás de un cristal. Generaciones enteras crecieron escuchando historias sobre ella. Algunos creían que todo era una leyenda. Otros estaban convencidos de que algo oscuro habitaba detrás de aquellos ojos de tela. Sin importar la postura de cada persona, había algo que nadie podía negar. Annabelle se había convertido en uno de los objetos paranormales más famosos del mundo. Pero mientras la muñeca permanecía inmóvil dentro de su vitrina, el tiempo continuaba avanzando. Los años pasaron. Las investigaciones cambiaron. Nuevos investigadores aparecieron. Y poco a poco una nueva generación comenzó a encargarse del legado dejado por Ed y Lorraine Warren. Entre ellos se encontraba un hombre llamado Dan Rivera. Un hombre que con el paso del tiempo se convertiría en una de las figuras más reconocidas dentro del mundo paranormal moderno. Dan Rivera era conocido por su forma tranquila de hablar, por su respeto hacia los casos que investigaba y por su interés que preservaba la historia detrás de los fenómenos paranormales más famosos de Estados Unidos. A diferencia de muchas figuras que buscaban el espectáculo, Rivera intentaba presentar los casos desde una perspectiva seria. Su objetivo no era convencer a nadie. Su objetivo era compartir las historias, permitir que cada persona sacara sus propias conclusiones. Con los años, se convirtió en un representante importante de la New England Society for Psychic Research, la organización fundada por Ed y Lorraine Warren. Gracias a sus experiencias comenzó a participar en conferencias, documentales y eventos relacionados con el mundo paranormal.
y eventualmente terminó desempeñando un papel muy especial: custodiar algunos de los objetos más famosos del Museo Warren, entre ellos Annabelle, la muñeca que había aterrorizado a generaciones enteras, la muñeca que inspiró películas, documentales y miles de historias en internet. Para muchos investigadores, trabajar cerca de Annabelle habría resultado intimidante, pero Dan parecía comprender perfectamente la responsabilidad que tenía frente a él. Durante años habló públicamente sobre la importancia de respetar la historia del objeto, no porque afirmara que estuviera maldito, sino porque comprendía el impacto cultural que tenía. Sabía que miles de personas acudían a verla. Sabía que para algunos era simplemente una muñeca, y él sabía que para otros representaba algo mucho más inquietante. Sin embargo, jamás imaginó que terminaría formando parte de la propia leyenda, porque después de décadas encerrada dentro del museo, alguien tomó una decisión que cambiaría todo. Llevar a Annabelle de gira. La noticia generó reacciones inmediatas. Muchos fanáticos estaban emocionados. Por primera vez tendrían la oportunidad de ver de cerca uno de los objetos más famosos del mundo paranormal. Las entradas comenzaron a venderse rápidamente. Los eventos despertaron enorme interés, y las redes sociales se llenaron de publicaciones relacionadas con la muñeca. Y así nació la gira conocida como The Devil's on the Run, una exposición itinerante donde algunos de los objetos más famosos asociados a los Warren sería presentado ante el público. Y como era de esperarse, Annabelle era la gran estrella del evento. En cada ciudad ocurría lo mismo: largas filas, personas tomando fotografías, curiosos, creyentes, escépticos. Todos querían observar la muñeca detrás de su vitrina. Todos querían comprobar por sí mismos si realmente transmitía algo extraño. Dan Rivera era una de las figuras centrales de la gira. Su trabajo consistía en presentar la historia de Annabelle, de explicar los acontecimientos relacionados con los Warren y responder preguntas del público. Muchos asistentes recuerdan que hablaban con respeto. Nunca exageraba, nunca prometía fenómenos sobrenaturales. Simplemente compartía su historia. Pero a medida que la gira avanzaba, comenzaron a surgir rumores que rápidamente encontraron terreno fértil en internet. Algunas personas afirmaban sentirse incómodas al acercarse a la vitrina. Otros aseguraban experimentar dolores de cabeza. Incluso, algunos afirmaban haber sufrido pesadillas después de asistir al evento. La mayoría de estas historias jamás pudieron verificarse. Sin embargo, comenzaron a circular con rapidez, y cada nueva publicación alimentaba aún más la leyenda. TikTok se llenó de videos, Facebook comenzó a compartir teorías, y YouTube publicó análisis y debates. El interés por Annabelle volvió a explotar. Parecía que la muñeca había regresado al centro de la conversación paranormal mundial. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Algo que nadie vio venir. Algo que transformaría una simple gira en una noticia internacional. Porque en medio de aquel renovado interés por Annabelle, llegó una noticia devastadora. Una noticia que sacudió a la comunidad paranormal. Una noticia que provocó miles de especulaciones en cuestión de horas. Dan Rivera,
había fallecido. La información comenzó a difundirse rápidamente, primero en grupos especializados, luego en redes sociales y finalmente en medios de comunicación. La reacción fue inmediata. Miles de personas comenzaron a hacer la misma pregunta. ¿Era una coincidencia? ¿O existía alguna conexión entre su fallecimiento y la muñeca más famosa del mundo? Las teorías aparecieron casi de inmediato. Para algunos, no había ninguna relación. Se trataba simplemente de una tragedia humana, una pérdida dolorosa para la comunidad paranormal. Pero para otros, las coincidencias eran demasiado extrañas. Después de todo, Dan era uno de los principales responsables de custodiar a Annabelle. Había pasado años cerca de ella. Había participado activamente en la gira. Y ahora su nombre parecía ligado a la muñeca de una forma que nadie esperaba. Internet explotó. Videos, publicaciones, podcasts, teorías. Miles de personas comenzaron a conectar eventos, a buscar patrones, a revisar antiguas historias relacionadas con Annabelle. La leyenda estaba creciendo nuevamente, y cuando más crecía la conversación, más difícil era separar los hechos de las especulaciones. Lo único seguro que era que el nombre de Dan Rivera quedaría unido para siempre a la historia de Annabelle, y que la muñeca volvía a ocupar el lugar que había tenido durante décadas, el centro de uno de los mayores misterios paranormales de nuestra época. Pero la pregunta seguía en el aire, una pregunta que nadie parecía capaz de responder. ¿Estamos observando simplemente una coincidencia? ¿O la historia de Annabelle es mucho más oscura de lo que imaginamos? Y así, comunidad, hemos llegado al final de este episodio. Un episodio que nos permitió conocer quién fue Dan Rivera, un investigador respetado dentro de la comunidad paranormal. Un hombre que dedicó años de su vida a preservar el legado de Ed y Lorraine Warren, y una de las personas que pasó más tiempo cerca de la muñeca más famosa del mundo. Pero lo que comenzó como una gira para compartir la historia de Annabelle con nuevas generaciones, terminó convirtiéndose en uno de los acontecimientos más comentados dentro del mundo paranormal. La noticia de la muerte de Dan Rivera provocó una ola de preguntas que continúan sin respuesta. Preguntas que siguen generando debate. Preguntas que siguen alimentando teorías. Y preguntas que nos llevarán directamente a la siguiente parte de esta historia. Porque en el próximo episodio analizaremos todo lo que ocurrió después de su fallecimiento. Las versiones oficiales, las teorías que inundaron las redes sociales, las reacciones de investigadores paranormales y las razones por las que miles de personas creen que la leyenda de Annabelle podría estar lejos de terminar. ¿Estamos ante una simple coincidencia? ¿O existe algo más detrás de esta inquietante historia? Eso lo descubriremos en la segunda parte de la muerte de Dan Rivera y la maldición que nadie puede explicar. Así que no te lo pierdas. Y si estás disfrutando este episodio, te invito a suscribirte ahora mismo al canal de Ecos del Oculto. Activa la campanita de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que publiquemos un nuevo episodio, una nueva investigación o una exploración paranormal. También recuerda seguirnos en Facebook, TikTok y YouTube como Ecos del Oculto. Y si tienes una experiencia paranormal que quieras compartir con nuestra comunidad, puedes escribirnos a ecosdeloculto25@gmail.com. Y recuerda, a veces las historias más aterradoras no terminan cuando creemos que han terminado. A veces
apenas están comenzando. Se despide tu amigo Baba Yaga. Buenas noches, comunidad.